Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Oye chiquillos, hola. ¿Qué pasó con la guía 9? ¿Por qué, profe? Porque tengo súper poquito. Hola, profe. Ahora tengo súper poco. Profe, yo se la mandé hace rato ya, hace como 2 semanas. ¿Qué me está hablando? La Martina Pacheco. Martina. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que hay varios que no, o sea, la mayoría no me lo han enviado. Yo tengo muy pocas. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que entregar un informe y hay súper pocas de la guía 9. También me faltan muchos de la guía 6. Perdón. Perdón, chico, estaba tomando café y se me fue por otro camino. Revisen, porfa, revisen si las mandaron o no, porque tengo súper poco tiempo para eso. Yo de todas maneras les voy el viernes cuando tengamos, el jueves cuando tengamos clase, les voy a decir la cantidad exacta de los que hasta ese momento me faltan, ¿ya? Porque me faltan muchos que me entreguen el material. Bueno chicos, vamos a retomar el tema, vamos a repasar un poquito lo que hemos estado mirando, como para ir cerrando. Vamos a admitir a Florencia y empezamos. A ver, Consuelo, esa pregunta que está ahí al principio, ¿clima es igual a tiempo atmosférico? No, ¿Por qué? porque si no me equivoco, el tiempo atmosférico es como si estuviera, no sé, frío por un tiempo, por unos momentos, y después estuviera más calentito. Pero el clima es como en general. Ya, esa es la primera idea, ya. Sigamos buscando más información. Martina, ¿Qué, profe? ¿clima es igual a tiempo atmosférico? No, ¿Por qué? no sé cómo explicarlo. Entonces no lo sabe. Uno tiene que empezar a buscar las palabras para empezar a tratar de generar una idea. ¿Cuál es la gran diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico? Por ejemplo, hoy día, si yo veo las características de cómo está en Peñaflor hoy día, los que son de Peñaflor, Está soleado. ¿ya qué más? Está como, ¿Hay viento? no sé. No sé, ya no he salido. Ah, no salió. Está No, soleado, hay viento, hace mucho frío, sí, Sí, hace frío. ya está húmedo, podrían decir. sí. Sí, hay humedad. ¿Han visto 6 nubes? Mm, No han salido. más o menos. Yo no he salido ni para el patio. Ya, pero esas cosas que yo le he ido preguntando,
¿Se refieren al clima o al tiempo atmosférico? Al clima. No, ahí está el error. Eso se Y refiere hay al nubes. tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico es lo que hay ahora, en estos momentos, lo que es propio de ustedes, de ahí de Peñaflor, que es distinto a lo que hay por ejemplo, en Puente Alto, que es distinto a lo que hay acá en Santiago Centro, que es distinto a lo que va a haber, no sé, en Valparaíso. Tiempo atmosférico son las características que hay en un momento determinado. Las características de cómo está la atmósfera en un momento determinado y en un día determinado. Esos tiempos atmosféricos, ¿cómo va a estar? Por ejemplo, según la imagen que está ahí, cuando sale el gallo en la tele o la niña que sale en la tele, lo que está hablando es del tiempo atmosférico, es decir, cómo estuvo el tiempo en el día y cómo lo proyecta para mañana o para la semana, en cada región del país, en cada lugar del país. Por eso va variando de ciudad, en lugar, a veces dicen Santiago, en las diferentes comunas de Santiago, da el tiempo, cómo estuvo, la temperatura que hubo, la humedad que hay. Entonces, a eso se refiere con tiempo. Clima se refiere a periodos más vastos, es decir, que el clima sea, por ejemplo, húmedo. Y eso no significa que haya un verano o un otoño, sino que en general el clima de ese lugar es húmedo, que en general el clima de un lugar es tropical, que en general el clima de un lugar es desértico, que en general el clima de un lugar es ártico, que en general el clima del lugar es muy templado, es decir, que no hace ni mucho frío ni mucho calor, pero en general. Y eso se llama clima. O sea, cuando hablamos de clima tropical, estamos hablando de las características de ese clima, es decir, que siempre va a llover, que va a haber mucho calor, que va a tener esas características. Pero cuando hablamos del tiempo atmosférico, me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿cómo está hoy día? No sé, en Concepción. En la ciudad de Concepción, ¿qué temperatura hay? ¿Está lloviendo? Si está nublado, si hace frío, si la presión es alta, etc. A eso nos referimos con tiempo. Pero el clima nos referimos a cómo es el clima en general de Concepción. Por ejemplo, que en el verano a lo mejor la temperatura es bastante alta, que en invierno llueve mucho, que es muy helado, que es muy húmedo, etc. A eso nos referimos, perdón, cuando hablamos de clima. ¿Estamos? Para que no nos sigamos enredando. Por eso lo volvemos a retomar. Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de condiciones, lo vamos a volver a repetir. Condiciones meteorológicas de un lugar en un periodo y en un periodo de varios años el clima. De una localidad, de un espacio grande, pero de varios años. No es que el clima sea de un día, sino de un periodo de muchos años. Y ahí consideramos factores climáticos para ver, para considerarlo. En cambio, el tiempo atmosférico es el estadio real. ¿Cómo se encuentra hoy día, en un momento determinado, la atmósfera? ¿Cuál es la temperatura de hoy? La de la atmósfera. ¿Cuál es la humedad que hay hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el lugar? ¿Cómo está hoy día? Por ejemplo, en Valparaíso, ¿cómo está? Entonces, a eso nos referimos con el tiempo. Y nos parece distinto. Entonces, de repente nos confundimos, porque nosotros hablamos del clima para referirnos al tiempo. Entonces, son dos cosas que son diferentes. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos del clima, nos referimos a los factores. ¿Qué factores afectan al clima? Al clima, que es esta cosa que dura bastante tiempo, que es algo muy largo. Por ejemplo, ¿qué factores van a determinar el clima o van a explicar el clima? El que determina las causas del clima que haya en un lugar. Por ejemplo, en un lugar determinado, el clima va a depender, por ejemplo, de si está muy
está en un lugar de mucha altitud, es decir, en un lugar que está muy en una cordillera. Obviamente, si el lugar está en una cordillera, el clima va a ser distinto si está, por ejemplo, muy cercano al mar. Sus climas van a ser distintos. O si en el lugar hay corrientes marinas. Por ejemplo, nosotros en Chile, ¿qué corrientes tenemos? ¿Ustedes conocen? ¿Han escuchado alguna vez si hay alguna corriente marina importante en Chile? ¿Florencia? ¿Corrientes marinas? ¿Sí? ¿La de Humboldt? Eso. Nosotros, si nos metemos al agua, ¿qué es lo que pasa en Chile en general? ¿Cómo es el agua? Helada. Helada, ¿no es cierto? Pero no en todo Chile, porque para el norte no lo es así, porque no tenemos la corriente de Humboldt, no es una corriente que sea que cubra todo el país, pero cubre la mayoría de nuestro país, y esa corriente que es muy fría determina el clima de nuestro país. Por eso nuestro clima tiene ciertas características, porque tiene una corriente que es muy helada y esa corriente determina el clima. Por eso los climas, por ejemplo, de la costa no son distintos a los climas del centro. En el centro del país, nosotros tenemos gran oscilación térmica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy día en la mañana, en invierno, hace mucho frío, 0 grados bajo cero, ¿no es cierto? Y en el día a veces hace la temperatura es más alta. En cambio, cuando hay corrientes marinas o masas de agua, como por ejemplo en la costa, no hay esa gran variación de temperatura, porque el agua regula las temperaturas. Entonces, el clima depende de condiciones, por ejemplo, de las masas de agua. Depende de lo que veíamos en la clase anterior de la latitud, o sea, de cuán cerca o cuán lejos estoy de los polos. Si yo estoy más cerca de los polos, voy a tener un clima mucho más frío. Si yo estoy más cercano al ecuador de la Tierra, voy a tener un clima más cálido o más tropical, porque voy a recibir mayor cantidad de radiación solar. Entonces, eso es importante al mirar el tema del clima. Y eso es el clima, entonces, en el fondo. Las características que no son de un día, sino son de un periodos largos de tiempo de un lugar. Entonces nosotros sabemos que en este lugar va a haber un clima con tales características. Un clima que a lo mejor va a ser lluvioso, o un clima que va a ser más seco, o un clima que va a ser más húmedo, o un clima que va a ser más frío, etcétera. Los diferentes tipos de climas que observamos, por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país tiene diversos tipos de clima, porque somos un país bastante largo, por lo tanto pasamos por diversas latitudes, por lo tanto estamos en el norte que estamos más cercanos al Ecuador y en la parte sur que estamos más cercanos a los polos, por lo tanto pasamos por diversas latitudes, por lo tanto tenemos diversos tipos de clima, de climas más cálidos a climas mucho más fríos en el sur. Entonces eso va generando climas diferentes. Entonces, ¿qué factor genera el clima? La altitud. Primero, ojo a anotar ahí, altitud. La altitud, a medida que uno asciende, hay cambios en la temperatura. A medida que ascendemos en la atmósfera, hay cambios de temperatura. Por lo tanto, la altitud genera climas diversos. Ojo con esa idea. Nosotros, a medida que nos alejamos de la Tierra, de la litosfera, a medida que ascendemos, la temperatura va disminuyendo. Por lo tanto, mientras más alejados de la Tierra nosotros vivimos, o sea, en las montañas o en lugares más lejanos a la Tierra, obviamente que vamos a sentir, vamos a tener climas mucho más fríos, inclusive más secos en algunos lugares. Por lo tanto, los cambios de temperatura a medida
que uno asciende o desciende van a depender de la altura donde uno vive. Si uno está más cercano a la Tierra, va a haber una temperatura mayor que si uno está más lejano de la Tierra. Entonces la altitud es un factor que regula el clima, y ya lo hemos repetido las otras veces. A medida que nos vamos alejando de la Tierra, la temperatura disminuye, y a medida que nos acercamos a la Tierra, la temperatura va aumentando. A ver, Tomás, Profe, dígame. poquito. ¿Sí? ¿Puedo retroceder un poquito? Ah, sí, perdón, es que no escuchaba, que me enredé con la música que estaba escuchando de fondo. Entonces, eso es importante. Si nosotros, hay mucha gente, por ejemplo, en ciertos lugares de la Tierra, que viven en lugares muy altos, por ejemplo, no, acá en Chile nosotros tenemos personas que viven en la cordillera, pero no tanto, porque por las características que tiene nuestra cordillera, que está muy cercana al valle, no tiene esa comportamiento. Pero, por ejemplo, si ustedes ven ciudades que están en regiones muy altas, como en América Latina, Profe. Bolivia, por ejemplo, la ciudad de La Paz está a mucha altura, sobre los 2000 metros de altura, por lo tanto es una ciudad muy fría. Profe, Dígame. listo. Ya, entonces, por ejemplo, hay ciudades que están, nosotros estamos muy cerca del mar, pero hay ciudades que están muy lejanas del mar, en Ecuador, en Bolivia, están muy sobre el nivel del mar, por lo tanto, sus climas son muy fríos. Entonces, a nosotros nos cuesta muchas veces entender eso, porque nosotros estamos prácticamente al nivel del mar, o sea, nuestros climas son bastante más amigables, en el sentido de que, por ejemplo, países como los que yo les mencioné, que están más cercanos a nosotros, como Bolivia, la parte alta de Perú. ¿Solo recuerdan ustedes cuando ven Machu Picchu? ¿Han visto las imágenes de Machu Picchu? ¿Han visto la ciudad sagrada de los incas? Sí. ¿Y han visto que suenan arriba? Esa ciudad está en plena, construida en plena cordillera de los Andes, y ahí habitaban por siglos, habitaban los incas, pero alrededor de ellas todavía hay gran cantidad de pueblos, villas, donde todavía habitan mucha gente, y sus climas son bastante fríos. En el norte de Chile también hay muchos pueblos y ciudades que están cerca del lago, como por ejemplo el lago Chungaray, que son lugares muy importantes en Chile, que a lo mejor no los conocemos, y ahí hace un frío, pero son fríos secos, también, aunque sea tiempo de verano. Entonces, que para nosotros generalmente en el verano hace calor. Entonces, la altitud genera una disminución en la temperatura. ¿Conocen algún lugar que esté, o algún país o ciudad que esté muy alto a mucha distancia del nivel del mar? Que no sean como Bolivia, Ecuador. Sí. ¿Alguna vez han visto algo en la televisión, algo así? No, ¿No? no, porque probablemente lo pondrían como el país más alto del mundo, una localidad que tienes que visitar. Sí, pues hay una así, los Himalayas, Ah, es un país. toda la parte de la parte de la India, en la parte alta de la India, que donde están los Himalayas, sí, pues Cuenta como la India. Pakistán, que limita ahí también,
La parte sur de China, todos esos sectores son muy altos. Por eso a nosotros, no es que son pocos los países que son altos, la altitud es un elemento que determina los climas, entonces lo que pasa es que a nosotros nos cuesta un poco visualizarlo porque nosotros vivimos en un tipo de ambiente y no estamos acostumbrados. Miremos otro factor que determina el clima, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya, vaya al baño nomás. Relieve. ¿Qué pasa con el relieve? Es decir, recuerden, ¿qué es relieve para ustedes? ¿Qué es el relieve? ¿Qué se le ocurre qué significa? Porque el relieve va a determinar cómo se van a distribuir las temperaturas, la presión, la humedad, los vientos, todo eso. Pero ¿qué es el relieve? ¿Qué entienden por relieve ustedes? Miren la imagen. ¿Pueden concluir algo? El territorio, los países son planos. Ya. No, la pregunta es, ¿los países son planos? No, Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen? porque, por ejemplo, la mayoría de los países ¿Sí? empiezan por la costa, luego como que va como aumentando la altura, por decirlo de un modo. Por Ya. ejemplo, de la costa a un valle, de un valle a cerro, y después sí otro valle y lo aumenta, por ejemplo, a las cordilleras de los Andes. Allá, en el caso de Chile. Ya. Profe, entonces si fuera plana en los países, pongan usted, la Tierra no sería redonda. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con con la Tierra redonda? Porque podría ser planita, pero como, por ejemplo, como la superficie de una naranja, po. ¿Me explico? Igual la naranja tiende a ser redondeada y es planita por fuera. Eh, el tema está en que cuando hablamos de relieve, nos referimos a que la Tierra no es una estructura pareja o plana, sino que tiene una serie de estructuras internas, o sea, de formaciones, vale decir, sean montañas, valles, una serie de alteraciones en el espacio, o sea, no es una estructura, digamos, plana, pareja. Hay sectores, sí, que pueden serlo así, pero donde hay llanura, pero en general la Tierra no es así. Nosotros, en el caso de nosotros, para nosotros es muy patente, o sea, nosotros, claro, tenemos una costa, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la cordillera de la costa, tenemos el valle, y ahí vemos que hay diferencias. Pero en la mayoría en la mayoría de los espacios geográficos que nosotros que podemos visualizar, siempre hay como, hay depresiones, es decir, la Tierra siempre está como, no un espacio parejo, sino que tiene valles, salientes, cordilleras, es como un espacio completamente irregular, donde la gente ha ido habitando, y toda esta irregularidad obviamente se ha ido generando por todo el movimiento tectónico que nosotros analizamos la vez anterior. Entonces, esta distribución como irregular de la Tierra determina cómo se van distribuyendo también la precipitación, los vientos, las masas de aire, porque por ejemplo a veces las montañas impiden, por ejemplo, el ingreso de masas de aire, por ejemplo. Pensemos nosotros en algunas cosas. ¿Han visto ustedes que en el verano en la costa hay mucho viento? ¿Han ido a la costa en el verano?
Por ejemplo, Isaac, ¿alguno de ustedes ha ido a la costa en el verano? Sí. Y el clima costero se caracteriza porque en la tarde hay mucho viento, ¿no es cierto? Yes. Hay mucha humedad también. Y ese viento y esa humedad no llega al Valle Central. ¿Por qué no llega al Valle Central? Después, ¿cómo lo hacemos? Que yo tengo WhatsApp, porque estoy dando cuenta. Y después yo podría partir para allá. Sí, más que tener una ¿Relieve? información. Pero ¿Ah? pensando que a lo mejor su hija ya había llegado con el Hay alguien que después tiene un ahí la micrófono abierto y hay Margarita alguien que con está toda la escuchando algo de televisión. la blanca, la vecina. Y a tomar eso. Y partió miércoles la La pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos un clima que es bastante, si ustedes cuando van a la costa de Chile y vuelven a Santiago, ¿qué es lo que sienten en el verano? Calor. Y cuando vienen de la costa está rico, ¿no es cierto? Como que hace Sí. más frío y llegan a Santiago y como que me vengo a ahogar, que hace mucho calor. ¿Qué es lo que impide que ingrese, por ejemplo, ese aire fresco, ese aire rico que hay en la costa, que ingrese a Santiago? ¿Por qué no ingresa ese aire rico de la costa y no ingresa a Santiago? ¿Qué es lo que hay que impide que ingrese todo ese aire rico, esos vientos tan ricos que hay en la costa, todo ese aire que no es tan caliente? ¿Quién lo impide? ¿El relieve? El relieve. ¿Y qué relieve tenemos que lo impide? ¿Qué es lo que tenemos entre la costa y Santiago, por ejemplo? ¿Qué es lo que tenemos mirando hacia la cordillera, hacia la costa? Ustedes mirando hacia ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Cómo se llama? La cordillera de la... Los Andes. No, para la costa. No sé. La cordillera de la... Ya no me perdí, profe. ¿Andes perdida? La cordillera de la costa, pues, mujer. Sí. Nosotros tenemos la cordillera de la costa. ¿Y qué es lo que hace esa costa, la cordillera de la costa? Es un relieve que impide, mira acá, miramos la imagen que está ahí al frente, que es como Chile, central. Esto sería como la cordillera de la costa, acá tenemos el valle nuestro y acá está como la cordillera de los Andes. Las masas de aire y todas las masas de aire que están acá se ven dificultado su ingreso al valle, o si pasan por la parte superior. ¿Por qué? Porque esta es una barrera de relieve, una barrera natural que impide que ingrese esto a nuestro valle. Por eso nuestro valle es más cálido que el valle, que la costa, sobre todo en el tiempo del verano. Ahora bien, ¿qué pasa también, por ejemplo, en invierno? En invierno, como acá en la costa hay una gran masa de agua, se regula la temperatura, por lo tanto acá en invierno no hace tanto frío. En cambio acá no tenemos esa regulación del agua porque tenemos la cordillera de la costa que lo impide. Por lo tanto en invierno nosotros tenemos mucho frío, no así como en la costa. Entonces el relieve determina el clima. O sea, el relieve hace que el clima sea distinto, los climas sean diferentes. Entonces, no impide que ingresen los vientos también. Nosotros a veces, acá en la costa hay muchos vientos en ciertos periodos y nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el clima, las cordilleras impiden el ingreso de esas masas de aire. Entonces, tenemos que pensar que el relieve, es decir, la forma que tiene la Tierra, determina entonces el clima. Sería, a lo mejor si nosotros no tuviéramos la cordillera de la costa, tendríamos un clima mucho menos caluroso que el que tenemos hoy en día, sobre todo en el periodo de verano, y tendríamos un clima menos frío como el que tenemos en invierno, es decir, esas bajas de temperatura tan grandes que hay, que hacen que afecte el clima, o determine el clima. El otro tema que ya habíamos visto, y lo hemos visto varios días, es la latitud, es decir,
a qué distancia me encuentro de la Tierra, de los polos. Si me encuentro más lejano o más cercano. Que eso va a significar si me estoy más cercano de los polos, más frío. Si estoy más cercano al Ecuador, más caluroso. Eso ya lo habíamos visto, esto es solamente para recordarlo. Y las masas de agua, obviamente regulan la temperatura. ¿Por qué? Porque las masas, el agua tiende a absorber la energía del sol. Las masas de agua son como imanes que absorben el agua, el calor, perdón. Entonces, y lo van soltando lentamente, por lo tanto regulan la temperatura. Por eso en la costa nunca va a ser ni tanto calor ni tanto frío. Ni tanto calor ni tanto frío donde hay masas de agua. El agua regula las temperaturas, por lo tanto, en ciertos lugares donde hay mucha agua, esa agua va a hacer que el clima del entorno no sea tan frío, porque esa agua va a actuar como un colchón regulador, es decir, va a absorber el calor del sol y lo va a ir desprendiendo lentamente. Y ustedes se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, cuando ustedes van si tienen piscina en su casa, se dan cuenta que en la piscina en la mañana está súper helada, en la tarde también está helada, pero bien tarde está como calentita. Se demoran en Sí, profe, eso se demora mucho en calentarse. Y en la noche, cuando ya, como en el verano, cuando ya el sol ya no está, pasa. el agua está calentita. Y uno está cansado Claro, es que eso ocurre al y el revés. agua está calentita. El Y no agua, te dejan meter. el agua absorbe el calor, pero se demora, es un proceso lento y lo va soltando lentamente. A veces. Entonces, Profe, sígame. me acuerdo que una vez estábamos con mi abuela en la casa como a las 12 de la noche. ¿Mm? Estábamos pensando si meternos o no a la piscina y después como a las 3 de la mañana estuvimos hasta como las 5 de la mañana metidas en la piscina. Es que son las mejores horas en el verano. Las mejores horas son después de que cae el sol. Es donde más hace calor en esa Mi hora. papá tiene una tía que tiene una piscina y siempre íbamos para allá. Tiene las mejores es el mejor momento, me refiero, el mejor momento. El mejor momento para hacerlo es en ese tiempo, porque el agua es como un colchón regulador de la temperatura. El otro factor que determina el clima son las corrientes. En el caso de Chile tenemos la corriente de Humboldt. Son las corrientes que regulan la temperatura. La corriente de Humboldt es una corriente que viene desde el sur de nuestro país, es una corriente de agua fría. Son masas de agua fría que ¿Profe? ¿Sí? Quería decirle que el Tomás tiene el wifi malo, lo anda mal. Ya. Gracias. Entonces, regula la temperatura. Y nosotros no solamente tenemos una, sino que tenemos dos corrientes. Lo que pasa es que generalmente hablamos de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, pero detrás de la corriente de Humboldt tenemos la corriente de Günther, que es una corriente cálida, y ambas se van regulando. Pero la que predomina obviamente es la que está más cercana a nosotros, que es la corriente de Humboldt, que es fría, y como es una masa de agua que mantiene nuestro clima, por eso es que en general nuestro clima es bastante como el agua es fría, salvo en la región norte, que tiende a ser un poco más, es un agua más cálida. Pero las corrientes moderan la temperatura, no hacen que en la costa nuestra las temperaturas nunca sean ni muy bajas, ni tampoco muy altas. En Chile en general nunca vamos a tener una costa con temperaturas muy altas ni muy bajas por efecto de esta onda regulatoria, ni tampoco vamos a tener tormentas así como las que tienen en Estados Unidos, o en el trópico, ni monzones, ni huracanes, ni todas esas cosas
grandes, nunca vamos a tenerlas porque tenemos estas corrientes que regulan esos procesos. De hecho, de vez en cuando tenemos un tornado chiquitito y como que nosotros nos quedamos así como que, el manso tornado. Pero nunca vamos a tener ni monzones, ni estos huracanes, ni ninguna de esas cosas que son propias de los climas más tropicales. Porque tenemos estas corrientes que nos van regulando la temperatura. A pesar que, sí, por un lado tenemos un agua que es demasiado fría. Ahora bien, en el clima que es el otro elemento, el que del día a día, el de ahora, ¿qué es lo que nos interesa hoy día? ¿Cuáles son los factores y los elementos del clima? ¿Qué es lo propio del clima? La temperatura, o sea, ¿cuál es la temperatura ahora? Si hay viento, no, por ejemplo, ahora no hay viento, no está lloviendo. ¿Y cuál es la presión de la atmósfera hoy día? Entonces, esos son los elementos que marcan el clima, a diferencia del tiempo, o sea, o que pueden favorecer este clima, son temperatura, viento, la precipitación y la presión. ¿Cómo son esos factores? Profe, Sí. ¿Sí, una compañera dice que está en sala de espera. ¿Sala de espera? No leemos nada. Ya. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que se cambió el Zoom y me debería mostrar una franja y no me la mostró ahora. Tenía dos en realidad. Entonces, veamos los elementos climáticos ahora. Y que estos están muy asociados a lo que es el tiempo atmosférico. Que son la presión, la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Son cosas que para nosotros son bastante como conocidas, y así que vamos a ir más rapidito para terminar, por lo menos ver dos de ellos. La presión. Eso ya lo vimos cuando estudiamos los gases. Recuerden que la presión era una fuerza. Pero ahora, como es la presión de la atmósfera, es la presión que ejerce el aire que está sobre nuestra cabecita, la atmósfera. Entonces, la fuerza que ejerce el aire en cualquier parte de la atmósfera. Ahora, ¿dónde hay mayor presión? ¿Dónde hay mayor presión, chiquillos? ¿Acá arriba o acá abajo? ¿Dónde ejerce mayor fuerza la atmósfera? A mayor altura, menor presión. Siempre acá arriba va a haber menos presión, acá abajo va a haber mayor presión. Y esto es importante, la presión va a disminuir, la atmósfera va ejerciendo presión sobre nosotros, y eso es importante. Por eso, ustedes se han visto que a medida que uno va subiendo como que le falta el aire. Cuando uno va subiendo un cerro, si se va a una montaña muy alta, le falta aire porque la presión va disminuyendo. Va disminuyendo, entonces nos cuesta más respirar. De hecho, hay menos aire, porque el aire, como tiene menos presión, el aire ocupa más espacio. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta más respirar. Entonces, A mi padrino trabaja en algo así ya, y dice que la otra vez me contó que cuando si están enfermos no los puede hacer subir. claro, o si no, hay unas personas que o usan mascarillas con oxígeno si están en lugares con mayor dificultad. O hay personas que los llevan a vivir un tiempo largo en ciertos lugares para que puedan soportar eso. Porque recuerden que mientras más alto hay, como hay menos presión, hay menos oxígeno. Por lo tanto, eso es lo que pasa, como hay menos oxígeno, cuesta más encontrar oxígeno y cuesta más respirar. Y eso cansa más, agota más, y si además estoy haciendo un trabajo físico y tengo poco oxígeno, obviamente pues, me va a afectar. Y si estoy enfermo, peor.
Por eso en los aviones hay de esas mascarillas. No, a ver, no, el tema es distinto en los aviones. El tema los aviones adentro llevan, se presurizan, se llama, se coloca a una presión que es igual a la presión que hay dentro, al nivel del mar. Se coloca esa mascarilla cuando hay para un accidente, cuando el avión sufre un proceso donde pierde la presión atmosférica y se necesita que la gente tenga el oxígeno seguro. Los aviones en general, cuando se sellan, antes de salir, lo que se hace adentro del avión primero es presurizarlo, es decir, que mantenga la misma presión, a pesar de que el avión esté muy alto, que mantenga la presión dentro del avión, igual que la presión, como si estuviera a nivel de la tierra. Porque o si no, durante todo el viaje en avión, si no ocurriera ese fenómeno, durante todo el viaje tendrían que viajar con mascarilla para respirar oxígeno. Y eso no ocurre, eso ocurre cuando hay una emergencia solamente, cuando hay lo que se llama una despresurización, es decir, ha perdido la presión, entonces ahí sí ocurre ese fenómeno. Ustedes lo han visto cuando se han visto en alguna película, cuando se rompe un pedazo de avión, salen todas las cosas como volando en forma drástica, porque en el fondo se están regulando las presiones. Entonces, eso ocurre en forma emergente. Siempre la presión es mayor abajo, cuando estamos a nivel del mar, que a medida que vamos subiendo. Recuerden cuando hablamos de presiones, yo les recordaba que a medida que vamos subiendo, la presión va disminuyendo. Por eso, a medida que necesitamos más oxígeno. Y eso se traduce que además arriba, como hay menos oxígeno, también la temperatura va a ser menor, va a ser más fría. Entonces, el clima va a ser mucho más frío y más seco. Eso. Bueno, chicos, dejémoslo hasta aquí por no a la hora, pero recordemos una cosa. No se les olvide los que no han mandado la actividad ni 6 ni 9, que son hartos. Son muchos. Que traten de enviarlo durante la semana lo antes posible porque me faltan muchos. Yo de todas maneras el próximo jueves voy a dar el listado de los que faltan para que completen esa actividad y traten de hacerlo en la semana. Ya pues, cuídense bien, nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, profe. Chau.